Bienvenidos a nuestra clase de virtudes del día de hoy. Hoy nos acompaña Alejandro Vélez, él es mi esposo, es ingeniero administrador de la Universidad Nacional. Hace un año es diplomado en la Universidad de Navarra de Virtudes de Familia, Matrimonio y Familia, y venimos a compartirles una virtud, o más bien aprender de virtudes, las cuales se pueden aprender también a través de un vicio. Entonces, bienvenido Alejo. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un vicio que es el vicio de la pereza. El vicio de la pereza. ¿Por qué es importante estudiar la pereza? Porque nos podemos ir identificando y en la medida que nos identifiquemos podemos aprender cómo combatir la pereza. Que eso es lo importante, no quedarnos con el vicio, sino aprender cómo combatir la pereza. Entonces, sabemos, Alejo, que la pereza es la madre de todos los vicios. Eso es lo que siempre hemos escuchado. Pero, ¿qué más es la pereza? ¿Cuál es el fondo de la pereza? Sí, dices bien al decir que la pereza es la madre de todos los vicios. La pereza, para que tengamos una definición concreta, la pereza es cansancio para hacer lo que se debe hacer. Es cansancio para hacer lo que se debe hacer. La pereza es tristeza para actuar el bien. Es tristeza para hacer el bien, para ponerte el hábito operativo bueno. Recordemos que la definición de virtud es hábito operativo bueno. Hábito operativo bueno. La pereza es tristeza para hacer ese bien, es para ponerte ese hábito bueno. La pereza solamente busca hacer lo que le place, lo que le gusta, y rehúye hacerle frente al deber, porque el deber siempre cuesta. Siempre cuesta hacer lo que se debe hacer, y la pereza solamente busca hacer lo que le place. La pereza no es solamente la madre de todos los vicios, como tú decías, sino también la madre de todos los crímenes, de todos los desastres y de todas las ruinas. Es la madre de todos los crímenes. Esto te lo voy a profundizar un poco más con un hecho histórico, y es que en un momento de pereza, después de librar grandes batallas, el rey David se paseó por la terraza de su casa. Estaba paseando en un momento de pereza. En ese momento se puso a observar a una mujer que se bañaba en un río, en una quebrada, la sedujo, la embarazó y le mató al marido. Le mató al marido. Entonces miremos todas las consecuencias que trae la pereza, todo lo que se origina a través de este vicio, y que este pecado comenzó con eso, con la pereza, y fue la ruina de su imperio. Ya que tú me mencionas ese ejemplo, Alejo, yo te traigo otro, y es que por pereza, también un soldado, el encargado de revisar que las puertas de las murallas estuvieran cerradas, en Constantinopla, por pereza se cayó el imperio romano. También se cayó el imperio porque, claro, él por pura pereza no hizo su trabajo y lo que tenía que hacer, y las puertas no estaban bien cerradas. Entonces, mira todas las consecuencias que trae la pereza, que hasta puede derrumbar un imperio, o como tú dices, hasta puede llevar a un crimen por un minuto o un segundo de pereza. Totalmente. Vamos a ver que no existen hombres dotados de superiores capacidades físicas que los lleve a batir marcas mundiales. Vemos es personas que lo que hacen es salir de su pereza, salir de su cansancio, desafían el cansancio, superan el umbral del dolor, y por eso es que logran batir esas grandes marcas. Ejemplos concretos y recientes está Nairo Quintana, que me sorprendía verlo en la última Vuelta a España, que tenía bronquitis. Una persona con bronquitis corriendo 5 horas diarias en una bicicleta, y logra superar ese umbral del dolor, ese umbral de esa enfermedad. Otros casos como Usain Bolt, el atleta, Michael Jordan, personas que fueron brillantes, o que actualmente Bolt es brillante en su deporte, en el atletismo. ¿Pero es por qué? Porque detrás de eso hay cantidades de horas y horas y horas de entrenamiento, de vencerse, de superarse a sí mismo. Y esto también se puede llevar al tema económico o al progreso económico, y es que la causa de la pobreza de la gente y de los pueblos es la falta de iniciativa y la pereza.
y la pereza. Esa es la causa de la pobreza de la gente y de los pueblos. Entonces, tú dijiste algo clave, Alejo. La causa de la pereza, de la pobreza es la pereza. Pero como todo vicio hay que atacarlo de raíz, ¿cuál es la causa de la pereza? Para que profundicemos más en este vicio y en Sí. esta causa raíz. Para que identifiquemos entonces cómo hacemos para erradicarlo. La causa de la pereza es la cobardía, el miedo a enfrentarse con lo arduo, con lo que implica esfuerzo, con lo que implica sacrificio. El perezoso es un cobarde, es un comodón inútil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Enfrentarse a lo difícil, decidirse de una vez y enfrentarse a lo difícil, a lo complicado, a lo que implica esfuerzo. Pero te pregunto, Alejo, el hombre, ahorita nos decías, por naturaleza tiende como a rebelarse a ese esfuerzo. Sí, sí, y tan pecado es la rebeldía como la pereza. Tan pecado es la rebeldía como la pereza. Por rebeldía fue condenado el hombre a ganarse el pan con el sudor de frente. Por pereza el hombre se revela a trabajar con el sudor de frente. Por pereza se revela a trabajar. Yo te pregunto, Alejo, el perezoso, la persona que es perezosa, se acostumbra o se malacostumbra a vivir de lo poco que le llega. Entonces se queda, por lo que tú nos decías, es un cómodo que se queda viviendo y satisfecho con lo poco que le llega. Entonces, ¿qué pasa cuando a un perezoso se le acaba la renta o el sustento que le llegó, el poco sustento que le llegó? ¿Qué le pasa a esa persona perezosa? Si el perezoso vive de la renta, como tú dices, vive de la renta, y cuando ésta se acaba, cuando la renta se acaba, se revienta, se revienta. Por ejemplo, es un estado lamentable la situación de los países que han vivido toda su historia de las rentas del petróleo y que cuando baja ese precio del petróleo, entonces se vienen a la ruina. Esto es lamentable. Países que comían y bebían por cuenta del petróleo, ahora comen y beben de lo poco que sembraron. Solo se dedicaron al petróleo, a las rentas del petróleo, pero no cultivaron nada más. Entonces ahora viven de lo poco que sembraron. Y lo que nos acabaste de decir son ejemplos tangibles. Venezuela desafortunadamente está pasando por esa crisis. Totalmente. Entonces, Alejo, ¿cuál es la habilidad que desarrolla el perezoso? ¿Alguna habilidad tiene que tener? Así, el perezoso alguna habilidad tiene que tener, no es que todo sea malísimo, pero pues vamos a ver, la habilidad del perezoso, o la única habilidad que desarrolla el perezoso es la habilidad para endeudarse irresponsablemente, para pedir, para mendigar y para llorar. Entonces, iba a decir que no todo es malo, pues sigue siendo muy malo, sigue siendo peor. ¿Habilidad de qué? De endeudarse irresponsablemente, de pedir, de mendigar y de llorar. Esa es la habilidad que desarrolla. Ahorita Alejo nos decía, si quiero ir concluyendo, que definitivamente la pereza es uno de los mayores obstáculos para progresar. Eso es lo que, para eso venimos a esta clase, a estudiar cómo salir de esa pereza. Entonces, lo importante no es decir, listo, yo soy un perezoso, o ay, sí, yo ya me identifiqué, sino que tenemos que ir saliendo de esa comodidad y nos tenemos que esforzar, que nos cueste madrugar, que podamos suplir ese ánimo o esa intensidad o ese cansancio y salir adelante y progresar y luchar, porque no es, nada es fácil, es lucha. La vida no es ni difícil ni fácil, pero es lucha, entonces hay que salir adelante a pesar de la pereza. Sí, y dice muy bien, y San José María decía que se opondrán a tus ansias de santidad, hijo mío. En primer lugar, la pereza, que es el primer punto en el cual hay que luchar. La pereza se opone a las ansias de santidad, se opone a las ansias de santidad. Quisiera, Alejo, que cumpliéramos este tiempito de clase corto mirando cómo combatir la pereza. Eso es lo clave, eso es con lo que nos tenemos que quedar. Unas ideas claves de cómo combatir la pereza. ¿Cómo combatir la pereza? Cosas concretas. Combate la pérdida de tiempo, de divertirte en la televisión, en internet. Todo eso es pereza, estar buscando siempre el placer. Combate la tendencia a dejar las cosas para mañana. Las cosas se hacen hoy o nunca.
Eso de estar aplazando y aplazando, dejar las cosas para después, combate esa tendencia, combate esa tendencia. También hay que combatir tu desorden mental, que es causa de tu pereza, el desorden mental. Como tienes tantas cosas acumuladas, tantas cosas acumuladas por hacer, por estarlas aplazando, entonces ya luego no haces ninguna, no haces ninguna. Voy concluyendo, Alejo, para que terminemos con esta clase, que la pereza es una enfermedad. La pereza, aparte de que es la madre de todos los vicios, es una enfermedad que hay que combatir como sea. Sí. Si estás enfermo de pereza, entonces combátela con los tips que nos decías hace un momento. Con trabajo intenso, con hacerle frente a las cosas arduas, al dolor, al sacrificio, a las cosas difíciles, enfrentarlo. Perfecto, Alejo, muchas gracias por este vicio de la pereza, que nos quedamos con muchas luces para combatirla. Entonces continuamos en una próxima clase.